Les voy a enseñar cómo colocar títulos y partidas en el presupuesto. Para eso yo he creado en la base de datos del S10, he creado un presupuesto ejemplo y ahora estoy en la hoja del presupuesto y he seleccionado el subpresupuesto. Una vez que hayamos seleccionado el subpresupuesto y vamos a este espacio en blanco, le damos clic derecho, adicionar título. Si estás en la base de datos del S10, vas a tener varios títulos de estos de acá, en el cual pues vas a tener dentro de estos títulos tenemos tres niveles, ¿no? Este es el nivel 1, 2 y luego está lo de acá. Vas a seleccionar cualquiera de estos títulos que quieras insertar. En este caso voy a colocar obras provisionales y la primera partida del cartel. Voy a buscar si encuentro obras provisionales en la base de datos de S10 y aquí está. Obras provisionales. En el caso el título que queramos colocar no esté, le damos clic derecho y le damos adicionar. Y aquí escribimos el título que querramos. Por ejemplo, yo le voy a agregar algo, obras provisionales, ejemplo. Le doy en adicionar y ya me va a aparecer. Le doy doble clic y luego le voy a dar clic aquí en este icono y ya se me va a aparecer. Ahora le voy a agregar una partida. Para eso le doy clic derecho, adicionar partida. De igual forma, aquí me van a aparecer toda una gama de partidas que ya han sido creados en el S10 y nosotros podríamos crear en cualquiera de ellos, pero para crear una partida tendríamos que estar en el nivel 6 de 6. Entonces, si nosotros estamos aquí en el nivel, por decir ahí, obras preliminares y queremos acá crear, adicionar, pues no se va a poder porque no se encuentra en el nivel 6 aún. Aquí se puede agregar un sub ítem, pero sí aquí en este lado. Entonces, si ustedes son ordenados, pues van a seguir esa secuencia y van a generar aquí su partida en el último ítem. Se van al último ítem y aquí van a darle adicionar partida. En este caso yo lo voy a agregar por acá. Vamos a colocar cartel de identificación de la obra. Colocamos acá cartel de identificación de obra y ya cualquier dato más que ustedes podrían colocar. Luego colocan la unidad. Aquí dan clic en unidades y van a tener la unidad, que en este caso es unidad. Escribimos, le damos clic por acá y presionamos Q. Ahí nos aparece unidad. Doble clic y ya está. Adicionar y listo. Se ha creado ahí nuestra partida. Le damos doble clic y ahí está. Y se ha traído para acá. De esta forma nosotros creamos títulos y partidas. Recuerden que las partidas que ya han creado se quedan ahí en la base de datos. Miren, me voy a ir de nuevo a títulos y aquí está obras provisionales, pero puede que yo esté por otro lado y luego para encontrar obras provisionales ejemplo como le había creado, pues no hay. Entonces las iniciales obras y ahí nos van apareciendo todas las demás. Si nosotros escribimos cualquier otra letra, por ejemplo, yo estoy ahorita presionando K, no me permite porque no hay ningún nombre que coincida. Cuando no aparece acá la letra es porque no hay un nombre que coincida con eso. Entonces podemos borrar e intentar. Por decir, voy a buscar con algo que empiece con G. Observen que G no aparece por más que yo esté presionando ahí la tecla. No hay ningún nombre que empiece con G, por lo tanto yo debería de crearlo, ¿no? De repente algún nombre, guardianía por ejemplo, guardianía, y así lo voy adicionando. Pero también lo podría ir eliminando desde acá. Lo mismo sucede con las partidas. Aquí está porque es la última que hemos llegado aquí. Sin embargo, puede que estén por otro lado y por ejemplo quieran buscar y teclan cartel. Entonces hay muchas partidas, miren, que yo he creado, me parece, cartel de identificación de obra. Entonces vamos a ver cuál es la que yo había creado. Estamos aquí solamente en obras viales. Si yo le doy aquí en todas las partidas y vamos al nuevo buscador cartel, a ver, vamos a dar aquí clic cartel. El clic se da aquí en las partidas, ¿no? Y miren, aquí está lo que yo he acabado, lo que yo he creado recientemente. Aquí incluso aparecen las fechas en que han sido creadas. No solamente está esa partida, sino que hay otros más y la que hemos agregado ya se ha quedado en nuestra base de datos y lo podemos agregar en otros presupuestos más adelante. Entonces le doy a cerrar y por último les digo que generen los ítems dando clic aquí. Posteriormente a esto ya tienen que asignarle los análisis de costos unitarios, que consiste en agregarle los recursos acá.